Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a ver el preset de punto. Para ello hemos preparado este ejercicio donde vamos a ir seleccionando cada uno de los tejidos, lo vamos a aplicar y vamos a añadir nuestro preset de punto. Aquí tenemos el garter. Para que veáis cómo aplicar el preset de punto es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el tejido, nos vamos a tipo de material, aquí seleccionamos punto y dentro de la opción de punto aquí tenemos ya el stitching con las diferentes opciones de preset, que tenemos todas estas que vamos a ir viendo durante esta sesión. Aquí, como veis, tenemos la opción de garter. Tenemos aquí el grosor del hilo y aquí la cantidad de puntadas por pulgada, ¿de acuerdo? Es importante saber que la cantidad de puntadas por pulgada, cuanto mayor sea, vamos a ver en nuestro tejido que vamos a tener un mayor número de puntos por pulgada. Cuanto menor sea, tendremos más espaciado, como veis aquí, y deberíamos de tocar, según toquemos el punto por pulgada, el grosor de nuestro hilo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos conseguir diferentes tipos de diseño, según la creatividad que tengamos en ese momento a la hora de diseñar este punto, pues nosotros aquí podremos meter diferentes tipos de valores pues para hacer más grande el punto, ¿vale? Aquí lo veis, que va mejorando el punto. Aquí vemos un punto mucho más grueso, que funciona bien con ese espaciado. Si tuviésemos un punto más fino, como el que teníamos, vemos que queda mucho espaciado y bueno, no creo que quede del todo bien a la hora de generar un diseño a través de esta selección de puntos. Entonces tenemos que tener en cuenta que según la cantidad de puntos por pulgada que añadamos, pues tenemos que tocar también el grosor del hilo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, bueno, pues por ejemplo creo que lo teníamos en 4, funcionaba bastante bien este garter. También quiero que veáis que tenemos aquí la opción de dirección de hilo. Nosotros podemos cambiar la dirección del hilo, por ejemplo 90 grados, y nos cambia completamente esa dirección del hilo. De momento vamos a dejarlo como lo teníamos, en 0, y tenemos más apartados que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a ir aplicando los diferentes presets. Aquí tenemos el stockinette, lo vamos a seleccionar y añadir. Aquí vamos a ver también cómo cambia ese punto. Podemos ver aquí en este caso también que tenemos los mismos parámetros y tenemos también parámetros de play amount, que tenemos una cantidad de play amount hasta 6. Esto quiere decir que tenemos diferentes hilos dentro de cada puntada, ¿no? Y a cada hilo nosotros le podríamos aplicar un color diferente. 4 es un número bastante genérico, no es ni mucho ni poco, ¿no? Estamos en un punto intermedio. 6, pues tendríamos más cantidad de hilos en cada punto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo diferenciar esto por color. Yo este lo voy a dejar en 4 y vamos a dejar, por ejemplo, diferentes tipos de color. Tenemos que previsualizar que también tenemos un mapa de normales para que funcione bien en elementos 3D, ¿vale? Ahora vamos a ir seleccionando diferentes puntos con diferentes colores para que veáis pues cómo se vería este. Vamos a poner este un poquito más fuerte. Y aquí veríamos que con un play amount de 4 hilos por cada puntada, pues vemos la diferenciación. También tenemos aquí la opción de randomize, de cambiar un poco, randomizar un poco esos hilos. Ahora lo tengo al 100%, si lo bajamos al 50 o al 40, veis cómo hay menos variación de color. Todo lo tenemos de manera pues un poco más estructurada. Si lo pusiésemos en 0, pues vemos ahí cómo pues se estructuran diferentes colores, se mezclan de peor manera, ¿no? Al 100% pues vemos todo como muy mezclado, de manera más uniforme. Y luego aquí tenemos en Sheet, que también lo que hace es que nos cambia un poco la dirección de esos hilos. Vais a ver los colores como nos van variando en toda la gama de nuestro tejido. Yo lo dejaría de momento en 0 porque creo que funcionaba bien. Y ahora vamos a aplicar otro tejido. Si queréis, a este ya le podemos aplicar también un color al garter. Vamos a dejarlo con 3, por ejemplo.
Nos vamos a ir a unos tonos verdes. Aplicar y cerrar. Y este pues también. ¿De acuerdo? Así vamos a ir teniendo diferentes variaciones. Ahora vamos a ver el stockinette de manera inversa. ¿Veis? Aquí cambia la dirección del hilo con respecto a este también. Y nada, aquí podemos también hacer diferentes tipos de variaciones. Vamos a aplicarle, tenemos una opción de base color, también tenemos una opción de generar seams y longitud y curvatura que ahora veremos, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarle, por ejemplo, un color azul. Esto también se lo podemos aplicar directamente desde los presets de color que tengáis. Y este lo vamos a dejar un poquito más claro. Aquí vamos a ver ahora la variación del punto, ¿vale? Que si le damos a OK tenemos la opción de hacer una escala que podemos modificar, ¿vale? Cuanto de 0 a 1, pues cuanto mayor es la escala, pues más variaciones hay, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la frecuencia, pues bueno, dentro de la frecuencia, pues nos va a hacer un parámetro también de 0 a 1 en porcentual de cómo queremos que se varíe, sobre todo el color las variaciones de color de estas irregularidades que van apareciendo. Dentro de las irregularidades tenemos que tener en cuenta que tenemos aquí el peeling, que es como generar unas pelotillas, ¿vale? Y esto pues bueno, también es como más que unas pelotillas, es un punto más grueso, y dentro del peeling aquí podemos controlar su longitud, el grosor y la frecuencia que queremos que aparezcan estos puntos o estas puntadas más gruesas, ¿no? Aquí veis que la longitud, si la variamos, pues crece bastante el punto. Vamos a dejar por 17 y podemos darle mayor frecuencia, ¿vale? Y que aparecerán más puntos con este grosor, ¿de acuerdo? Luego, para terminar, también, bueno, tenemos aquí la opción de generar seams, que es generar costuras. Veis aquí en los bordes como tenemos unos hilos que tienen una longitud. Si quitamos esta costura, automáticamente vemos que se cierra por completo nuestro punto, ¿veis? Y nada, esto pues si quisiéramos tener sus costuras, le damos a generar seams. Y aquí ya podemos controlar su longitud, que la vemos que tenemos en 5, podemos, no sé, vamos a poner 17, tenemos mayor longitud y también depende de la curvatura que tengamos, ¿vale? Entonces aquí pues se va generando una curvatura y unas costuras más gruesas o menos gruesas y con más o menos longitud, ¿de acuerdo? Entonces bueno, aquí va a depender un poco de los parámetros que tengamos y de sobre todo cómo queremos que acabe nuestra costura, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el siguiente punto, que es un sheet. Se lo vamos a aplicar. Se lo asignamos. Y aquí vemos, ¿no? También diferentes tipos de variación. Nosotros podemos modificar, como hemos visto anteriormente, pues, no sé, los puntos por pulgada, hacerlos más pequeños y por lo tanto variar el grosor a lo mejor a 0,75, ¿vale? Que vemos ahí un punto más delgadito. Vamos a aumentar los puntos por pulgada un poco para conseguir, pues en este caso, este tipo de punto al cual, pues bueno, le vamos a dar doble variación de color, ¿vale? Por ejemplo, un rojo, y por el otro tono, pues podríamos poner algo así. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esta otra opción. Nos vamos al MOS, se lo asignamos y ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí simplemente vamos a ir trabajando los colores. También tenemos que tener en cuenta que tenemos la opción de base color, que sería la opción de darle un color base. Vamos a poner un gris, un color base a todo el conjunto de punto. Y luego también podemos aplicar diferentes tonos dentro de ese color base, ¿no? Aquí lo veis, que tenemos esa opción de jugar con esa tonalidad
veis que si voy al blanco no me cambia, y lo que me hace es que me hace una mezcla del tono base con el color escogido en el Play Color, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya podremos nosotros jugar con diferentes tonalidades en base al color que tenemos, al base color que tenemos, ¿vale? Y podemos conseguir, pues bueno, según la creatividad que tengamos en ese momento o si tenemos alguna referencia para que trabajar, pues iremos añadiendo diferentes tipos de color. Luego también quiero que veáis que además del base color podemos aplicarle un gráfico o una textura, ¿vale? Lo vamos a ver con el siguiente, con el RIP 1x1. ¿Vale? Vamos a aprovechar, voy a aplicar ya todos, el RIP 2x2, el RIP 4x4, 4x2, ¿vale? También para que veáis cómo va quedando, ¿vale? Como veis es muy sencillo a la hora de trabajar y aplicar los presets, luego dependerá del diseño como lo queramos, ¿no? Y nada, aquí pues en el RIP pues simplemente podemos aplicar en el Base Color Map, por poner algo diferente, nos vamos a ir aquí y vamos a aplicar, por ejemplo, este, ¿no? Bueno, en este caso no sé si lo vamos a poder ver bien. Vamos a modificar la textura hasta que lo veamos. ¿Vale? Yo lo he metido como textura, esto realmente tendríamos que meterlo como gráfico, pero también así quiero que veáis cómo queda, ¿no? Podría quedar este RIP, que podríamos utilizar un calcetín para estamparlo, por ejemplo, no sé, un gorro, una bufanda, que también son diferentes opciones de manejar nuestro punto con los diferentes preajustes básicos que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a aplicar también una gama de colores. Por ejemplo, vamos a dejar el Plymouth en 3 y vamos a aplicar diferentes tipos de gris. Vamos a hacer lo mismo con el RIP. Por ejemplo, si tuviésemos 6, pues la variación de color es mucho mayor. ¿Vale? De momento vamos a aplicar y cerrar. Y si tuviésemos 2, en este caso lo vamos a hacer con 2 para tardar un poquito menos. Pues nos vamos a este y cogemos este otro. Y aquí nos ocurre lo mismo. Todos, como veis, tienen los mismos parámetros y podéis también, bueno, tenéis el parámetro de rugosidad. Quizás se va a ver mejor en el RIP que en este, pero bueno, el parámetro de rugosidad funciona igual que hemos visto ya en sesiones anteriores, donde podemos trabajar perfectamente pues la cantidad de luz que refleja y del detalle cómo refleja esa luz, ¿no? Vamos a aplicar y cerrar. Y si ahora le metemos en rugosidad, vale, vamos a poner que tenga mayor rugosidad y la cantidad de reflexión, ¿vale? Bueno, esto en render lo veremos mucho mejor, ¿vale? Y por último el honeycomb. Vamos a meter 3 colores en tonos más amarillos, aplicar. Y esto pues ya lo tendríamos. Los diferentes presets. Vemos también cómo hemos podido añadir dentro del Base Color Map un mapa, un preset. En este caso, bueno, si hubiese sido una textura en vez de un gráfico, pues también funcionaría de manera correcta. Y con esto pues ya tendríamos nuestro preset terminado de punto, que nos permite generar diferentes diseños y sobre todo a la hora de renderizar una calidad excelente. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar el punto o distintas formas de punto a lo que hemos visto anteriormente. Para ello, pues bueno, lo primero es añadir un tejido, porque es importante, si lo hacemos directamente desde un fabric, nosotros es importante que aquí añadamos un preajuste para que tenga las propiedades físicas a la hora de simular.
También es importante que cuando añadamos un punto veamos cómo se comporta la malla, si es visible o no en nuestra ventana 3D. Bueno, para ello a mí me gusta añadir directamente un punto. Yo he buscado aquí en nuestra biblioteca RIP, voy a añadir este RIP 1x1 y voy a añadir un RIP 2x2 para el gorro. Vamos a cerrar la biblioteca y vamos a aplicar el punto en principio en toda la Rebeca. Se lo aplicamos solo a esto y se lo podemos aplicar el gorro ya directamente. Bien, ahora vemos que aquí pues simplemente tenemos un punto de RIP, no tenemos ese punto 3D del que hablábamos. Para ello pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser, voy a intentar trabajar con 3 tipos de punto, así que me voy a trabajar primero con este, lo seleccionamos y nos vamos a ir al tipo de tejido. Vamos a poner un punto, aquí lo veis, y a lo que me refería era que en cómo podemos visibilizar, ¿no? Pues aquí podemos ver el wireframe, que lo tenemos oculto. Si nosotros nos ponemos aquí en tipo wireframe, pues si no lo tenemos activo pues no lo veríamos, ¿vale? Pero aquí ya vemos toda la malla perfectamente y aquí también vemos el punto, ¿vale? Es importante que esto lo tengamos activo, sobre todo la opción de punto, para que nos funcione correctamente en el visor 3D. Bien, una vez visto esto, yo voy a elegir un punto de este tipo, aquí lo vemos, y quiero que sea un punto más finito, ¿no? Entonces para ello lo que voy a hacer va a ser aumentar los puntos por pulgada en 8, que va a tardar un poco, ahí ya lo vemos, y voy a rebajar un poco el grosor del hilo, lo voy a bajar a 1 y ahora aquí vamos a ver el cambio. De hecho vamos a trabajar, podemos trabajar con esta ventana un poquito más pequeña, que no es necesaria, y aquí vemos el cambio, ¿de acuerdo? Bien, ahora en cuanto al color no os quiero tocar, me voy a quedar con este color. Lo que sí que voy a hacer va a ser hacer 2 copias más. Aquí lo tengo. Y este lo que vamos a hacer es que se lo vamos a aplicar a esta parte y a los puños. Se lo asignamos. Y en este sí que vamos a hacer un RIP. Vamos a seleccionarlo. Todavía no vemos ningún cambio, pero aquí vamos a añadir un RIP de 1x1. Al cual, pues bueno, le vamos a dar un poquito más de puntos por pulgada. Y vamos a bajar un poquito, ¿vale? De esta manera, pues ahí lo vemos. Vemos 2 puntos diferentes. Aquí vemos el RIP, ¿no? De 1x1 con el mismo grosor en ambos lados, y aquí también lo podemos visualizar en la manga, ¿de acuerdo? Y por último, yo tengo aquí unas piezas, unos costadillos, que son estos, que voy a añadirle porque quiero ahí que haya un contraste de tipos de punto, ¿vale? A la hora de trabajarlo. Entonces a lo que le vamos a hacer, que vamos a decir que queremos un sheet y le vamos a añadir, pues veis que aquí se ve un poquito grueso, ¿de acuerdo? Pues nada, lo que vamos a hacer va a ser aumentar esto a 4,28, que lo veis ahí un poquito más, con mayor grosor, ¿vale? Para que sea una diferencia como muy clara entre un punto y otro, ¿de acuerdo? No se ve del todo en estos renders, pero si tuviésemos otra pose, pues sí que se vería ahí el cambio de punto, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos con el gorro, que nada, simplemente lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Vamos a poner un tipo punto de 2x2, un RIP de 2x2, aquí veis cómo queda. Y ahora lo que sí que voy a trabajar va a ser 3 tipos de color, siempre trabajando pues diferentes tonalidades de grises, vale, incluso este lo podríamos dejar en blanco y vamos a aplicar uno un poquito más oscuro, más o menos así, vale, y a partir de aquí pues ya lo que nos tocaría sería sacar el render.
Importante a la hora de sacar render es que si nos vamos a nuestra ventana de render, bueno, yo aquí tengo una prueba previa, es que nosotros, bueno, pongamos por supuesto las opciones de color, de tamaño y de fondo como queramos, pero las propiedades del render, el motor que yo utilizo para renderizar el punto y que no me salga ningún error en el propio render es CPU, ¿de acuerdo? Yo normalmente renderizo con GPU porque tengo una GPU potente, pero sí que es más recomendable, es más estable hacerlo con CPU a la hora de renderizar punto para que se renderice al completo. Y bueno, ahora os enseño aquí unas pruebas de render. Aquí veis cómo queda el render, cómo queda el punto. Me puedo acercar un poquito, ¿vale? Para que veáis el realismo que se obtiene con este tipo de render. Vale, ahí tenemos otro. Aquí se nos ha metido un poquito en la oreja, pero vemos el punto del gorro, lo bien que ha quedado, y también vemos aquí la diferencia de los dos puntos, ¿no? En este punto de vista se ve aquí muy claro. Y bueno, con esto pues tendríamos los diferentes puntos de vista, los diferentes renders, y ya os digo que preferiblemente que rendericéis con una CPU en vez de con vuestro típico tarjeta gráfica en GPU. Con esto terminamos nuestra sesión de punto.